Bendiciones para cada uno de los televidentes en esta hora. Estamos nuevamente con un programa más de Escudriñando las Sagradas Escrituras. Bendecimos sus hogares, bendecimos a sus familias, bendecimos sus trabajos para que el Señor los prospere día a día y los proteja de todo mal. En este momento, con el corazón de gratitud a nuestro Señor Jesucristo de podernos permitir estar para poder difundir la palabra del Señor, les saludamos y les pedimos a cada uno de ustedes para que pueda seguir este programa y pueda también tomar apunte de las citas bíblicas que se van a entregar. Contentos junto a mi esposo porque Dios nos toma como instrumentos y como siervos del Señor para poder llegar hasta sus hogares, hasta donde ustedes se encuentran en este momento. Un abrazo fraterno, que Dios les bendiga y les invito a que continúen con el programa. Bien, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y como siempre le damos toda la honra, toda la gloria al Señor, porque Él es el que se la merece, Él es el que nos permite por misericordia estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación. Así que las gracias sean dadas a Él y también, ¿por qué no decirlo?, que Él nos ayude, porque sin Él no somos nada. Y voy a recordarles, amados hermanos, querida alma que está conectada, que en el programa anterior, para un poco recordar que dimos unos citas bíblicas que hablan de oír, y es el tema que nos tiene hasta la hora, juntos. Y el tema de oír, hay muchas citas bíblicas que el Señor me ha entregado para que se las comparta a ustedes con respecto a la importancia que tiene de oír. ¿Y a quién? Oír a Dios, oír la palabra de Dios. Y el Señor nos ha explicado de que de primera el Señor hablaba por los profetas, nuestro Padre Celestial nos hablaba a través de los profetas, y ahora en los últimos tiempos que estamos pasando, y eso quedó más que claro en las citas que tuvimos anteriores, que ahora habla por su Hijo amado. Y hay citas que ya hemos leído donde dice, a Él oíd. Así que vamos a continuar oyendo a nuestro Señor Jesucristo. Quedamos en deuda en el programa anterior porque el testimonio que les entregamos fue un poco extenso y nos ocupó gran parte de lo que era la segunda sección del programa, y no pudimos entregarle las citas bíblicas que ahora se las vamos a entregar, que quedamos en deuda, que era Mateo. Pero ahora el Señor me ha entregado otras citas bíblicas que vamos a partir con la primera. Pero recuerden, anoten en un cuadernito, anoten en una hoja las citas bíblicas, para que después comprueben que eso está escrito, ¿ya? Y lo que vamos a oír es palabra de Dios. Y sobre todo, una palabra que Jesús nos va a entregar, que ha salido de su boca, y vamos a entonces a experimentar el hecho de lo que Dios dijo. A Él oíd. Así que vamos a oír a nuestro Señor Jesucristo a través de lo que vamos a estar leyendo de la palabra de Dios. De primera vamos a ir a Éxodo. En el libro de Éxodo, cuando estaba el pueblo de Dios saliendo de Egipto, vamos a ir a Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Qué fue lo que Dios le habló al pueblo de Dios, a ese pueblo que estaba rescatando de Egipto? Amén. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén.
Miren qué hermoso. Yo siempre vibro con la palabra de Dios. Y cómo hay una profundidad tremenda de lo que el tema que nos tiene, que es el oír, la importancia de oír. Y aquí está entregando una importancia suprema de realmente poner oído a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que oímos recién? Dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios. O sea, es nuestro Dios. No es solo mi Dios. Acuérdense que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, no Padre mío nomás. Es Padre de todos. Entonces aquí dice, la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, pero ¿cómo? Atentamente. ¿Qué es atentamente? Poner toda la concentración en lo que voy a recibir de Dios. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres, o sea, no es tan solo oír, sino que, ¿qué más? Es hacer lo que vamos a escuchar. E hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído. ¿Qué tengo que dar? Mi oído. Y dieres oído a sus mandamientos. O sea, tengo que oír, ¿qué? Los mandamientos que Él tiene en este libro sagrado. Y guardares todos sus estatutos. ¿Qué más? Hay mandamientos y hay estatutos. O sea, hay muchas cosas que Dios nos da de dirección a través de su palabra. Dice, ninguna, y esa es una promesa. Hay muchas promesas que existen en la palabra de Dios. En este libro sagrado ya hemos escuchado varias promesas que el Señor nos ha ido entregando con respecto de oír. Y aquí hay una promesa más todavía. Dice, ninguna, ahí está la promesa, ninguna. ¿Qué es ninguna? O sea, nada. Ninguna enfermedad de las que envíe a los egipcios, o sea, a los egipcios le envió enfermedades, le envió terribles hechos de salud y de enfermedad y de todo. Dice, ninguna enfermedad que le envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, ahí yo puedo decir que Dios es mi sanador. ¿Y cómo me sana? A través de su palabra. Porque lo está diciendo. Si oímos atentamente y guardamos y hacemos, entonces Dios no permitirá que nos vengan plagas como las que le mandó a Egipto, y también nos sanará si es que estamos enfermos, porque podemos estar enfermos, pero Él es nuestro sanador. Qué hermoso, ¿no? Ahora vamos a ir a ver lo que es contrario a no oír, que hay muchos que no se dan el tiempo y no quieren escuchar, a lo mejor cambian la sintonía, van a otro canal, qué sé yo, y no se interesan por la palabra de Dios. Y vamos a ver que de repente necesitamos nosotros de algo y a lo mejor no vamos a tener respuesta, lo dice su palabra. Vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 9. ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 28? Versículo 9. Amén. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Bendito sea Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué tremendo! Aquí hay otra promesa, pero una promesa no benéfica. Una promesa que va en contra nuestra. Él ha prometido que así será. ¿Y qué fue lo que dijo aquí? Miren qué tremendo. Esto como que da un poquito de miedo. ¿Por qué?
porque muchas veces no tenemos la intención ni le damos el tiempo para que Dios nos hable y poder oírlo y poder recibir de Él, no le damos el tiempo. Y Él lo dice aquí en esta palabra de Dios, cortita, pero certera. ¿Qué dice aquí? El que aparta su oído para no oír. Oh, Dios santo. Y nos pasa, pues. Y hay muchos que en este mundo no se interesan por oír la palabra de Dios. Dice, y el que aparta su oído para no oír la ley, ¿y qué es la ley? Es la palabra de Dios. Amén. La ley es la palabra de Dios. Los mandamientos, los estatutos, los preceptos, todo eso que Dios nos ha dejado como guía, como camino donde nosotros tenemos que andar. Y si no lo oímos y si no lo conocemos, entonces siempre vamos a errar en la vida. Nunca vamos a saber cuál es la dirección real que tenemos que andar en esta vida, para que nos vaya bien, para que nos sea de bendición. Entonces dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración. ¿Qué oración? Es un ruego. ¿Qué oración? Es una petición. Y de repente cuando estamos en dificultades, cuando estamos pasando momentos difíciles, amargos en nuestra vida, necesitamos orar. Y ahí nos acordamos. Yo he tenido por experiencia eso, que cuando han venido dificultades, la gente ahí se acuerda de Dios. ¡Oh, Dios santo! Dios, ¡ay, esto y este otro! Pero no han oído, no se han interesado. Entonces han apartado su oído, como dice aquí, el que aparta su oído para oír la ley, su oración, la oración que entregue esa persona en un momento dado, dice, también será abominable. O sea, para Dios va a ser una oración negativa, una oración que Él no va a escuchar, una oración que Él no va a responder. Muchas veces dicen las personas, le he pedido tanto al Señor, pero nunca me respondió hasta la hora, estoy así, pero no entienden de que hay una condición para que mi oración sea oída por Dios. Hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que tengo que oírlo a Él primero. ¿Qué tengo que oír? Su palabra. ¿Qué tengo que oír? Las leyes que Él ha instaurado. Lo que leímos anterior. Los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Todas las condiciones que Dios nos pone son las que tenemos que oír y ponerlas en práctica. Y ahí Él dice que vas a ser nuestro sanador. Y Él responde las oraciones. Bendito sea Dios. Alabado sea su nombre. Vamos a ir ahora a lo que quedamos en deuda con ustedes. En el programa anterior, como les decía, quedamos en deuda porque yo les dije que íbamos a ir a una palabra muy importante. Acuérdense que el Señor nos ha puesto de que ahora Él, en estos tiempos finales, en estos tiempos que estamos viviendo, difíciles y peligrosos, Él habla por su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí en este libro sagrado hay palabras que Jesús dijo y que están en rojo. Y hay una palabra en Mateo capítulo 5 que va del 5 al 6 y pasa al 7 y termina en el 8 casi, donde Jesús predica. Yo les dije que Jesús predicaba. Y cuando predicaba era porque estaba enseñando. Y vamos a oír una predicación, no la vamos a oír completa, porque nos tomaría mucho tiempo. Vamos a verlo, solamente miren, les voy a dar una tarea para su casa. Si se interesan realmente y si les
agrada recibir de Dios, léanlo en su casa. Nosotros le vamos a dar los títulos más que nada y vamos a ir al tema final, donde él explica lo que significa oír y hacer. Entonces aquí dice, en Mateo capítulo 5, versículo 1, lea, mi amor, del versículo 1 en adelante. El sermón del monte, las bienaventuranzas, dice. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Amén. Lo vamos a detener ahí. Dice que había una multitud de personas y junto a los discípulos él estaba y dice que se sentó ahí en el monte y empezó a ¿qué? Empezó a abrir su boca y les enseñaba. O sea, ¿para qué abría la boca? ¿Para qué hablaba? Para enseñar a las personas, para enseñar a sus discípulos, para enseñarnos a nosotros ahora también, que tenemos la oportunidad de oír también, y gracias por eso, de oír lo que él predicaba, lo que él enseñaba. Entonces dice, vamos a leer completo el primero y después vamos a ir viendo los títulos. Solamente los títulos, porque es largo. El sermón del monte es una de las prédicas más largas que nuestro Señor Jesucristo le dejó estampada a sus discípulos. Lea, mi amor. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo quise que se leyera todo completito, lo primero que empezó a enseñar. Y qué hermoso lo que enseña ahí. Nos está dando la dirección perfecta de quiénes van a ser felices realmente. Porque bienaventurado, acuérdense que yo les he explicado, bienaventurado significa doblemente feliz. Feliz, realmente feliz, gozoso. Y aquí dice, ¿quiénes realmente van a ser bienaventurados? ¿Quiénes realmente van a ser felices? ¿Quiénes realmente se van a gozar de las cosas de Dios? ¿Quiénes? Aquí lo empieza a nombrar. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los que reconozcan su poco espíritu, el no tener espíritu, y que necesitan de su espíritu y le piden al Señor espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran. Muchas veces nosotros en los dolores, en la angustia, vamos a llorar. Vamos a llorar. Y en las penas más grandes, las lágrimas van a aparecer en nosotros. Pero dice, porque ellos recibirán consolación. ¿Y cuándo vamos a recibir consolación? Cuando sepamos que tenemos un Dios que es el que nos consuela, que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos
trata en el momento difícil con nosotros. Dice, bienaventurados los mansos, o sea, los que no son rosqueros, los que no andan buscando contienda, pelea, no, los mansos de corazón, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, todas estas citas que están aquí, los versículos, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen. Nosotros lo hemos sufrido, yo especialmente lo he sufrido. Que por causa de estar entregando palabra de Dios, por causa de predicar, me juzgan, me critican y dicen toda clase de mal en mi contra, y dice incluso mintiendo, lo dice claramente, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, eso lo experimentamos, lo vivimos, pero eso no nos quita el hambre y la sed de seguir conectados con Dios, de saber que la promesa que tiene aquí, gozaos, dice el Señor. O sea, no tenemos por qué amargarnos, no tenemos por qué dolernos, no tenemos por qué angustiarnos. Él dice que cuando ocurra eso, de que venga persecución, que venga maldad contra nosotros, dice gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, todo aquel que ha predicado la palabra, los profetas que se dedicaron a predicar la palabra, ¿qué hacían con los profetas? Les golpeaban, los encadenaban, los encarcelaban. ¿Qué no hacían? Hasta los mataban, los apedreaban. Y no es solo en los momentos de los profetas, a Jesús también, hasta lo mataron a Jesucristo. Él vino a hacer el bien. Y nosotros también pasamos lo mismo. No nos vamos a escapar de eso. Él dice que en el mundo tendremos aflicciones, tendremos momentos difíciles, pero tenemos que acordarnos que Él ha vencido al mundo. Eso dice la palabra. Así que es precioso. Y todo esto que habló nuestro Señor Jesucristo, que cuando vean en Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante, empieza a hablar de muchas cosas. Y vamos a ir leyendo los títulos de lo que significan todas estas cosas. Él explicaba, por ejemplo, en el título del versículo 13, ¿qué decía? El título es la sal de la tierra. La sal de la tierra. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué dijo Jesucristo ahí? Que nosotros somos la sal de la tierra. Que tenemos que ser como la sal, que sana, que guarda. Y en la otra, en el 14, la luz del mundo. También vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. O sea que nosotros tenemos que iluminar. Él vino a iluminarnos a nosotros. Él dijo que Él era la luz. Él era la luz. O sea, y nosotros que hemos recibido de esa luz, tenemos que seguir alumbrando a los demás. Esto que estamos haciendo es tratar de alumbrar. Y no tan solo con leer, no tan solo con estar aquí, sino que también tenemos que alumbrar con nuestros hechos. O sea, practicar, vivirlo, dar ejemplo a los demás. Por eso Él dice, ustedes son la sal y ustedes son la luz. ¿Qué más? Versículo 17. Jesús y la ley. Él habló ahí en esa parte, toda es una enseñanza preciosa. Todo si ustedes lo leyeran, si ustedes se dedicaran en la casa a leerlo, se podrían dar cuenta que Él habló de muchas cosas
y nos aclara la mente de muchas cosas que nosotros no comprendemos, pero que Él las explicó magistralmente. Jesús y la ley. O sea, aquí nos habla esta parte de que dice que la ley nunca será borrada ni una tilde siquiera, y que todo será, Él vino solo a perfeccionar la ley nomás, de la mala interpretación que hacían de la ley los antiguos. Él vino a decir, por ejemplo, antes decían diente por diente, muela por muela, o sea, si alguien sacaba un diente hay que sacarle al otro, muela también al otro, pero él después dijo no, no es así, sí, hay que actuar de otra forma. Y aquí dice Jesús y la ira en el versículo 21, justamente habla de eso. Amén. Ahí dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea, aquí Él está perfeccionando. Él dijo, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No tan solo el que mata, sino que el que se enoja, el que no perdona, el que odia, ese será culpable de juicio. O sea, ahí ya nos puso la vara más alta. No tan solo el que, este robó, ya, este tiene que pagar. Mató, también hay que matarlo. No, Él nos puso la vara mucho más alta. Incluso dice que a veces hasta con el pensamiento estamos pecando. Ya. Versículo 27. Jesús y el adulterio. Ya. Aquí habla de otro tema. O sea, si ustedes lo leen perfectamente en su casa, se detienen y lo mastican, como dicen, lo meditan, todo lo que van a leer, son puras enseñanzas preciosas de qué es lo que tenemos que entender de la situación que Él está entregando. Jesús y el adulterio. Muchas veces aquí en este mundo se cometen adulterios, pues, y se cometen hechos en el que de repente se dice que el adulterio pasa como desapercibido. Para Dios no. Para Dios no. Todo aquel que comete adulterio es porque se va al infierno. Lo dice en el versículo final, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. ¿Y por qué? Porque pecamos con nuestro cuerpo. Que en el adulterio estamos pecando con nuestro cuerpo, con lo que tenemos, de lo que Él nos regaló, nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca. Entonces nos da una vara muy alta con respecto a lo que Él entrega aquí. Y después habla otro poco en el versículo 31. ¿Qué dice ahí? Jesús y el divorcio. Jesús y el divorcio. Hay muchas personas que encuentran que el divorcio es fácil divorciarse, o sea, se casaron y ya. Si no me gustó y la cosa no anduvo, ya, nos divorciamos. Pero no, pues. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe, lo dice la palabra. Y muchas veces también dicen que imposible que una persona que se haya casado por la iglesia se pueda divorciar. Pero aquí dice que sí se puede divorciar, salvo por una causa, una sola causa. Lo vamos a leer para que lo puedan entender. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O sea, aquel que repudia a la mujer, aquel que no ya no quiere más, dele carta de divorcio.
Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser, o sea, la podemos repudiar porque no me gustó, porque ya se malformó, ya se puso media feíta, o porque no me trata bien, o porque no me atiende. Ya se acabó y se termina en divorcio. Pero no, él dice que no debe ser el divorcio por esas causas, solo por una. Miren lo que dice aquí. Repudia, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. O sea, si la persona encontró a su mujer o la mujer encontró a su esposo que estaba cometiendo adulterio y fue real y se comprobó eso, entonces él sí puede, o la mujer puede dar carta de divorcio o puede solicitar carta de divorcio. Es la única causa que permite el Señor que haya divorcio. De otra manera, no. El Señor no lo acepta, divorcio. Salvo que se haya pillado a la mujer o al hombre en un adulterio. Es la única forma. Porque cuando es así, difícil que haya perdón después y la cosa no funciona. Vamos a ir a una etapa de descanso, llamémoslo así. Vamos a descansar un poquito y después volvemos a una segunda instancia. En la Biblia está escrito que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es por eso que a través de este medio les estaremos compartiendo esta palabra de vida para aumento de fe a nuestros corazones. Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo juntos en Minutos de Vida. Acompáñanos en este minuto de vida. Cuando mentimos es un pecado considerado grave. El Señor dejó establecido de que la mentira es del enemigo, ya que el enemigo es el padre de la mentira. No ocultemos la verdad, ya que ésta siempre sale a la luz. Bueno, después de haber hecho un pequeño descanso, ahora continuamos con nuestros programas Escudriñando las Sagradas Escrituras e invitarles para que nuevamente ustedes puedan poner atención a las citas bíblicas que se están entregando a lo largo del programa o tomar apuntes. Así que continuamos junto a mi esposo con este programa Escudriñando las Sagradas Escrituras. Bien, aquí como estamos viendo la predicación, el sermón del monte que hizo nuestro Señor Jesucristo, donde nos enseñaba. Le enseñaba a esa multitud que tenía delante de él, le enseñaba a sus discípulos que los tenía al lado, pero también les dije yo, ahora nos está enseñando a nosotros en gran parte. Si bien es cierto, nosotros por el hecho del tiempo no podemos leerle completamente, y por eso les dije, tarea para su casa,
ya les estoy dando una primera tarea para la casa de ustedes, donde interésense por este sermón que Jesús dijo. ¿Y por qué es importante? Al final lo vamos a entender por qué es importante el poner atención en lo que Él decía, que eran enseñanzas precisas para nuestra vida, para el saber cuál es la dirección de Dios para nuestra vida. Ya, quedamos en Jesús y el divorcio, versículo 31. Vamos a ir al versículo 33. ¿De qué hablo ahí? Jesús y los juramentos. Jesús y los juramentos. Ahí Él explicó de que no tenemos que jurar en vano. No tenemos que jurar, Él dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. O sea, no tenemos que jurar en vano, no tenemos que hacer un compromiso en vano, si no lo vamos a cumplir. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de tus pies. O sea, por ninguna cosa tenemos que jurar, porque estamos jurando prácticamente en vano. Muchas veces juramos, y le juramos a Dios también. Muchas veces yo he escuchado a personas que juran que Señor, si tú me sanas, Señor, si esto, yo nunca me apartaré de ti, iré a la iglesia y todo lo demás, y después cuando ya el Señor hizo, se olvidan. Y hicieron un juramento en vano. Y eso el Señor no lo perdona fácilmente, cuando juramos algo en vano. En el final de eso dice, pero sea vuestro hablar sí o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, que tu juramento si es sí, y si esto es de esta manera, lo tengo que hacer. Sí. O no, es no. Punto. Aquí el otro tema es tan importante que me gustaría exponerlo, pero no nos da el tiempo. Miren el título en el versículo 38. El amor hacia los enemigos. El amor hacia los enemigos. ¡Qué tremendo! Hay muchas personas que dicen, yo he conversado con personas en las cuales tienen odio, tienen rencor, tienen resentimiento, hasta con su propia familia. Y le he hablado de ellos, de lo que Dios quiere de nosotros. Que tenemos que perdonar, que tenemos que amar, así como Él nos perdonó a nosotros, que habiendo sido pecadores, habiendo fallado y no siendo dignos, pero Él nos perdonó a través de lo que hizo en la cruz del Calvario. Así que de la misma manera que Él nos perdonó, Él quiere que nosotros perdonemos a los que nos hacen daño, a los que nos persiguen, ya los habló, y incluso a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos hacen daño. Tenemos que perdonar. Incluso a los que consideramos que son enemigos nuestros, porque el enemigo nuestro es lo único que quiere es dañarnos. Y Él dice aquí, el amor hacia los enemigos. Mire, dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, aquí está, y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que se te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Algunos dicen, pues es locura. Uno que me pegue en un lado y le voy a poner la otra cara para que me pegue. Pero eso es una forma comparativa que tiene Dios de saber de que esa es la manera de recibir y recibir nomás, porque Él se encarga de todo. Al que hace daño, Él le pagará, dice.
Y al que tiene amor y es humilde y no es pendenciero, tiene su recompensa también. Y la recompensa es de bendición. Y al que hace el daño, al que hace lo malo, tiene su recompensa también. Y eso es maldición. Así que si yo me pongo a la altura de aquel que me hace daño, y también me pongo a la misma altura de él y quiero llegar a... entonces voy a tener la misma recompensa que tiene aquel que me quiere hacer daño. No sé si comprenden. Versículo... no. Oh, Dios santo. Aquí que me gustaría leer el versículo 44 de esto, del amor hacia los enemigos. ¿Qué dice en el versículo 44, mi amor? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bendito sea Dios. Ahí resume todo. O sea, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, aquellos que tratan de hacerle daño, ámenlos. Y dice, ¿qué más dice? Bendecid a los que os maldicen, a los que te están maldiciendo, bendícelos tú. Haced bien a los que os aborrecen. Hay personas que te van a aborrecer. O aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo, pero Él los bendijo. Él murió por todos. Y esa es la forma que tenemos que nosotros ser. Bendecir a los que os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y para qué? Dice, para que, lo dice en el otro versículo. ¿Para qué tengo que hacer eso? ¿Para qué tengo que perdonar? ¿Para qué tengo que bendecir a aquel que me hace daño? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí nos da un ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Vamos al capítulo 6. ¿Qué dice el capítulo 6 en el 1? ¿Qué dice? Jesús y la limosna. Ahí nos enseña también lo que significa el dar limosna. Limosna. ¿Sabes lo que es limosna? Limosna es cuando vemos en la calle o en cualquier lugar a alguien con necesidad, estamos dispuestos de nuestro bolsillo darle unas monedas o a lo mejor ropa o lo que sea, darle algo. Eso es limosna. Pero Él nos enseña, dice que cuando hagamos eso, no hagamos sonar la trompeta. ¿Qué es la trompeta? Alardear, es decir, hice esto otro y todo. No, que no sea de eso. Dice que no sepas ni tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. De esa manera tenemos que dar. De esa manera tenemos que dar limosna. Que no sepa lo que tu mano derecha está haciendo la izquierda. No. Bendito sea Dios. Ustedes pueden leerlo en su casa para que puedan entender cuán importante es. Y en el versículo 5 del capítulo 6, esto es súper importante aquí, y ojalá lo puedan leer en sus casas todos. ¿Qué dice? Jesús y la oración. Ahí nos enseña a orar. Jesús, cuando oraba delante de los discípulos, ellos no entendían porque lo veían distante, así, que entraba en oración, y ellos le dijeron, enséñanos a orar, pues. Queremos orar nosotros también, enséñanos a orar. Y ahí Él enseñó la oración del Padre Nuestro. Cuando oren, ustedes oren así. Pero le enseñó de que cuando oraran, no lo hicieran así también como que hoy y delante de parados, dice, de pie en la sinagoga, o sea, parados ahí como, no.
Tenemos que, Él para orar, hermano, lo dice en su palabra, Él se postraba, se humillaba. Y la oración respondida de Dios, la más respondida de Dios, es cuando el hombre se humilla. Él dice que el que se exalta será, y el que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Ahí responde Dios de qué forma es recibida con todo amor la oración por el Padre. El que se humilla. Versículo 16. Amén. Jesús y el ayuno. Ahí nos habla de cómo tiene que ser el ayuno también. Muchas veces nosotros en la iglesia como que estamos dándole, llamamos a ayuno y vamos a ayunar esto y el Señor dice que cuando tu ayuno sea, nadie lo sepa, ojalá, que solo tú, que cuando tú ayunes ni siquiera se den cuenta los demás, lava tu cara, dice, pónete bien, que no vean los demás que tú estás ayunando. Y el ayuno perfecto es otro, que también lo vamos a aprender después. El ayuno real que quiere Dios es un ayuno de otra manera. Pero también recibe el ayuno cuando ayunamos por algo y le pedimos en ayuno al Señor, en ayuno el Señor lo recibe. Pero tiene que ser relación mía con Él nomás. No que yo me ponga de acuerdo con otros. Bendito sea Dios. Lo dice aquí. Versículo 19. Tesoros en el cielo. Ahí nos muestra cómo tenemos que hacer tesoros en el cielo. Dice que el que trata de guardar tesoros aquí donde la cosa es fea y el ladrón roba y las cosas se oxidan y se echan a perder, pero dice que el que guarda tesoros reales y que junta tesoros en el cielo, donde allá el horrín no corre y donde allá el ladrón no roba, sino que son tesoros que está acumulando en el cielo, son coronas que está acumulando en el cielo, pero ¿de qué forma? Obedeciendo la palabra de Dios y aceptando lo que el Señor me da como dirección en mi vida. De esa manera empiezo a hacer yo tesoros en el cielo. Bendito sea Dios. ¿Qué más dice otro título? La lámpara del cuerpo. Bueno, la lámpara en el cuerpo también es la palabra de Dios que reina en mi vida. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de tu lugar. Pero si de tu ojo es maligno, o sea, si yo realmente tengo en mi ser el Espíritu Santo, todo aquel que me ve va a ver la luz, va a ver la alegría, va a ver el gozo, va a ver el ímpetu, va a ver que estoy lleno del Espíritu Santo y que amo a Dios y lo voy a reflejar en mis ojos. Es la lámpara que está en mi cuerpo, lo voy a reflejar en mis ojos, lo voy a reflejar en mi condición de vida, lo voy a reflejar en lo que hago. Eso es. ¿Qué más? Dios y las riquezas. También nos habla de las riquezas, que no podemos amar a dos. Aquí dice ninguno que puede servir a dos señores, porque a uno aborrecerá y al otro amará. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea,
Eso nos desvía cuando andamos detrás de la riqueza, cuando andamos detrás de acumular, de ser avaros, entonces estamos mal. Y voy a dejarles como tarea para la casa, pero quiero ir al final. Quiero que leamos como fin de este, a ver, dice que fue una prédica impresionante y que fue un sermón impresionante. ¿Y cómo terminó nuestro Señor Jesucristo? Y aquí nos va a mostrar la importancia de oír. ¿Qué dice en el capítulo 7, versículo 24 al 27? Léalo de corrido, mi amor. Amén. Los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, viento, y soplaron los vientos y dieron un ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Bien, esta cita bíblica nos muestra justamente la importancia. Con esto terminó Jesús este sermón. Con esto terminó Jesús esta prédica donde les enseñaba a sus discípulos y a la gente, a la multitud que había ahí, y también a nosotros hoy día les enseñaba. Pero ¿qué fue lo que dijo al final? Esto: cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Las que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y dice, estas palabras y las hace, o sea, no tan solo oye, sino que la lleva por práctica. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. Se los voy a demostrar en el programa, si Dios lo permite, que va a continuar. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Pero aquel que dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Estamos llegando al final. Ya nos pilló la hora. Vamos a quedar un poco pendientes con esto porque hay otras citas que quiero entregarles con respecto a Mateo 5, donde Jesús nos enseñó y nos enseñó cosas tan importantes como la que nos está entregando. La importancia de oír. La importancia de oír. ¿Y el oír qué? El oír sus palabras. ¿Por qué? Porque aquí nos dijo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las ejecuta, las lleva a la práctica, entonces ese será llamado hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y la roca es Cristo. También está escrito en su palabra que la roca es Cristo. Vamos a ir a la última cita para que ustedes la busquen en su Biblia y ahí está diciendo que la roca es Cristo. Versículo 10, o sea, capítulo 10, versículo 4 de Primera de Corintios. Se la voy a leer yo. Dice en Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que por eso él dice que ese que oye y realiza, lleva por práctica, está edificando sobre la roca. ¿Y cuál es la roca? Es Cristo. Que podrá venir lo que venga, podrá venir terremoto, podrá venir de todo,
pero esa roca es tentación viva, la piedra viva que no será destruido esa persona que edifica sobre la roca. Dios les bendiga grandemente. Estamos terminando este programa de hoy donde nos hemos nutrido de la palabra de Dios, donde el Señor nos está mostrando a través de esta cita tan maravillosa la importancia de oír. Pero no tan solo de oír, sino de poner en práctica, de realizar lo que oímos. Léanlo, profundicen más para que se puedan nutrir de lo que Jesús predicó a sus discípulos. Dios les bendiga grandemente. Oren para que sigamos en este canal televisivo entregando palabra de Dios. Que Dios les bendiga grandemente. Mi amor. Bueno, llegamos al final del programa e invitarles a que sigan viendo el canal televisivo TV y TV de Yungay con el programa Escudriñando las Sagradas Escrituras, como también los distintos programas que se transmiten a lo largo del día en el canal de Yungay. Que Dios les bendiga. Gracias, Señor.